Teruel, la gran desconocida, la capital menos poblada de España, pero a pesar de ello, tiene un rico patrimonio artístico mudéjar, un estilo que combina elementos góticos e islámicos. Una ciudad seductora y fascinante, museo de arte y arquitectura, un espectáculo de colores y sabores, una ciudad viva llena de sorpresas. A los pies de la iglesia de San Pedro, ubicada en la antigua judería, se levantó en el siglo XIII la más antigua de las torres mudéjares turolenses, la Torre de San Pedro, que en 1986 la UNESCO reconoció por primera vez este patrimonio y adosada a ella está el mausoleo de los amantes de Teruel. Y mientras tanto, a pesar de que los años pasan y hasta los siglos se quedan atrás, todo Teruel sigue contando la historia de sus amantes. Las pruebas llegarían en el siglo XVI. Las obras de la capilla de San Cosme y San Damián de la iglesia de San Pedro sacan a la luz los cuerpos enterrados en dos cajas de madera. Se piensa que se trata de Isabel y Diego. En 1619 el notario Yagüe Salas encuentra el primer papel sobre ellos. En un archivo de la ciudad descubre un documento que recoge su trágica historia de amor. Fue el rey Fernando VII quien se interesó por esta historia de amor y décadas después se trasladan los restos a un templete. Pero los amantes necesitan otro reposo más digno. En 1902 se manda a construir un sarcófago para ellos que se ubicará en la capilla del Sagrado Corazón donde actualmente están. La leyenda de los amantes de Teruel narra la trágica historia de amor del siglo XIII entre Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Diego, al ser pobre, marchó a luchar 5 años para conseguir riqueza y casarse con Isabel, quien prometió esperarlo. Al regresar, un día tarde, comprobó que Isabel se había casado con otro, muriendo él de pena tras negarle ella un beso. Al día siguiente, Isabel murió también al besarlo en su funeral. Ambientada en el Teruel medieval, los jóvenes amantes son separados por la ambición económica de la familia de ella. Diego cumple con creces en la guerra, pero el retraso y un falso rumor de su muerte llevan a Isabel a casarse con otro noble. El reencuentro es fatal. Diego muere por despecho y amor, tras ser rechazado por Isabel, quien es esposa de otro. Durante el funeral de Diego, Isabel muere de dolor al darle el beso que le negó en vida. Sus momias fueron halladas en 1555 y hoy descansan en un mausoleo en la iglesia de San Pedro de Teruel, creado por Juan de Ávalos. La historia se revive anualmente en Teruel durante las fiestas de las bodas de Isabel de Segura cada mes de febrero. El cuadro El amor nuevo de Jorge Gay pretende construir un relato a lo que ha significado el concepto y la palabra amor. Esta pintura, Los amantes de Teruel, de Antonio Muñoz de Erain, relata el amor imposible de Isabel de Segura con el empobrecido noble Diego Juan Martínez de Marsilla, allá por el año 1212. Y este lienzo de Juan García Martínez, que ha sido cedido temporalmente por el Museo Nacional del Prado, donde el pintor representa en primer plano el cadáver de Juan al que se abraza Isabel desvanecida. La iglesia de San Pedro consta de una elevada nave única de 5 tramos con bóvedas de crucería sencillas reforzadas por arcos fajones apuntados y transmite una gran sensación de unidad y amplitud. Con capillas laterales entre los contrafuertes, ábside poligonal y coro alto a los pies.
El retablo renacentista del altar mayor de madera tallada, obra de Gabriel Joly, está dedicado a San Pedro, que está en el centro sentado y coronado como papa. A su alrededor se pueden ver escenas que están relacionadas con su vida, como la representación del martirio del apóstol en una cruz invertida y otros pasajes religiosos como la coronación de la Virgen o el milagro del paralítico. Destacan las vidrieras que se sitúan en el ábside por encima del retablo mayor con los 12 apóstoles. Es uno de los grandes templos góticos de Teruel, considerada la hermana pequeña de la Catedral de Santa María. Su construcción se fecha en el siglo XIV, sobre un primitivo templo románico del que se tiene constancia documental en 1196. Subimos al campanario de su torre, donde observamos con detalle la técnica de su construcción. De planta cuadrada abierta por arcos en su piso bajo y decorada con arcos de medio punto y piezas de cerámica vidriada verdes y moradas. Los contrafuertes se decoran con pináculos o chava por su exterior, donde se ve con más detalle las vidrieras y cerámica estrellada. Y recorremos toda la nave central por su exterior. El mudéjar no sustituye a los estilos anteriores, sino que se integra en iglesias románicas, templos góticos o edificios ya influenciados por el Renacimiento, por lo que esa capacidad de adaptación se convierte en una de sus principales claves. El claustro, construido en la segunda mitad del siglo XIV, es de planta cuadrada, realizado en ladrillo y presenta 3 vanos abiertos en cada lado del patio central. Único espacio donde puede vislumbrarse el aspecto mudéjar que pudo tener. El claustro, lugar en el que reposaron los cuerpos de los amantes, ha sufrido diversas reformas a lo largo de los siglos que han ido dejando su impronta. Probablemente una de las más profundas transformaciones fue la realizada a principios del siglo XX, en la que se rebaja el nivel del suelo, se reviste completamente de yeso y se añade la decoración neogótica. Los restos de la muralla medieval del Torreón de Ambeles. Esta se abría al exterior mediante 7 puertas, de las cuales hoy solo se conservan 2, las de Daroca y la de San Miguel, también llamada de la Traición, y los torreones de San Esteban, el Rincón y la Lombardera. Otro de los edificios históricos es el Palacio de los Marqueses de Cañada, junto al Museo de Teruel. En el siglo XVI, Teruel resuelve su problema con el agua con el mayor acueducto construido en España en el Renacimiento español. Fue construido por Pierre Bedel. En la plaza de Carlos Castel, en 1858 se construyó la actual Fuente del Torico, símbolo de Teruel y centro neurálgico de la ciudad. El Torico, ubicado en lo alto de esta columna, es testigo del transcurrir de una ciudad en la que la burguesía comienza a pintar la ciudad de otro color. Un modernismo que viste a Teruel con edificios como esta Casa de la Madrileña de 1912, donde la forja de sus balcones y los motivos vegetales inspirados en la naturaleza de principios del siglo XX muestran el fruto de la prosperidad.
Construye además la Casa del Torico y la escalinata de estilo neomudéjar, y en lo más alto una gran fuente con la representación de la escena del amor de los amantes de Teruel. Nos adentramos en la calle de los Amantes para llegar a la Torre de San Martín. Esta torre es una joya del arte mudéjar aragonés. Fue construida hace más de 700 años y es uno de los grandes símbolos de la ciudad. Está hecha de ladrillo y cerámica vidriada. Se refuerza en el siglo XVI con piedra y se eliminan varias casas de su alrededor creando una plaza. Su estructura imita el diseño de los minaretes almohades. Una de sus caras está unida a la iglesia de San Martín. Se declaró Patrimonio de la Humanidad en 1986 por la UNESCO. Fue construida con dos torres, una envolviendo a la otra. La exterior soporta todo el repertorio decorativo: paños de ladrillo resaltado, lazos formando estrellas de 8 puntas, friso y arcos mistilíneos y arcos lobulados entrecruzados. Entre 1549 y 1551 fue objeto de una importante reparación dirigida por el arquitecto francés Quinto Pierre Bedel, que incorporó el muro exterior de piedra sillar en talud. A los pies de esta torre discurre la cuesta de la Andaquilla, testigo de una de las escenas más entrañables de la historia de los amantes. La Torre del Salvador servía, como el resto de torres, por un lado de vigilancia de la ciudad y por otro de reloj con los toques de sus campanas. Desde 1986 son Patrimonio Mundial de la Humanidad. El fenómeno social en que nace, así como los materiales y procesos constructivos, la convierten en el único tipo de arte exclusivamente español. Mudéjar es una palabra que significa aquel que ha querido quedarse. El arte mudéjar se desarrolla durante los siglos XII al XVI como resultado de la convivencia entre musulmanes y cristianos en la península ibérica. Estamos ante la Catedral de Santa María de Mediavilla. Adosada a ella, la torre mudéjar levantada en 1257 es uno de los elementos más emblemáticos. Su torre, de planta cuadrada y estructura cristiana, presenta 3 cuerpos y un remate octogonal. El primer cuerpo se abre con un arco apuntado sobre la calle. Accedemos a la catedral por esta enorme portada meridional historicista de 1909 con estructura neorrománica de arquivoltas de medio punto sobre columnas y decoración neomudéjar. Aunque sus primeras trazas son románicas, la catedral ha experimentado al menos 5 reformas hasta alcanzar su aspecto actual, dominado por el arte mudéjar, el gótico y el renacimiento. Su estructura es de planta rectangular con 3 naves y una girola recta, lo que le da una distribución armoniosa y majestuosa. Durante los siglos XIII y XIV, Teruel vivió su propio renacimiento. El maestro Juzáfer en el siglo XIII diseñó este edificio, llamado por muchos la Capilla Sixtina del Arte Mudéjar, actualmente Patrimonio de la Humanidad. Una de las grandes maravillas de la catedral es su techumbre de madera, realizada en la segunda mitad del siglo XIII con una armadura de par y nudillo. No solo es decorativa. En este caso, esta techumbre cumple una función estructural sosteniendo la parte de la nave central. Está profusamente pintada con motivos geométricos, vegetales, heráldicos y figurativos. Reyes, caballeros, artesanos, criaturas fantásticas, que ofrecen una visión rica y compleja de la sociedad medieval. Sus pinturas son como una ventana al pasado. Esta techumbre medieval de madera de 32 metros de longitud está considerada como la más importante del mundo. Se conservó
porque se tapó en el siglo XVIII por un falso techo. En 1538 se terminó por el maestro Martín de Montalbán el cimborrio central, una especie de linterna que ilumina el altar mayor, una síntesis arquitectónica de los estilos renacentista, gótico y mudéjar, y en 1909 se añadió la portada lateral. El cimborrio es un octógono que presenta ventanales ajimezados, con motivos renacentistas. El exterior tiene volúmenes escalonados con dobles ventanas y medallones que siguen la estética renacentista y que se combinan con algunos elementos propios del arte mudéjar, como los ladrillos en esquinilla presentes en los contrafuertes. El retablo del altar mayor, dedicado a la Asunción de la Virgen, fue encargado en 1532 a Gabriel Joly, escultor de estilo renacentista. Se trata de una pieza importante desde el punto de vista artístico y patrimonial. La iconografía y la talla del retablo reflejan influencias florentinas, lo que demuestra la alta calidad artística del conjunto. A ambos lados de la nave central posee capillas como la de Juan Pérez Arnal o Capilla de la Purificación, la de Santo Tomás de Villanueva, donde se enterraron los Marcillas, señores de Escriche, esta de Santa Emerenciana, la Capilla de la Inmaculada. Debajo del altar mayor, en esta cripta, están depositadas las reliquias de los beatos Anselmo Polanco, obispo, y Felipe Ripoll, presbítero. La torre, el cimborrio y la techumbre de la catedral forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La catedral no es solo un museo, sino un templo activo donde se mantiene la tradición religiosa que le dio origen. En este equilibrio entre arte, fe y memoria histórica reside la verdadera singularidad de la Catedral de Teruel, un lugar que transmite la riqueza cultural y espiritual de la ciudad a través de los siglos. En la Plaza de Cristo Rey o Plaza de las Monjas descansa la estatua del obispo local Padre Polanco. Al lado se encuentra la iglesia de Santa Catalina del monasterio de Santa Clara, destruido casi en su totalidad en la Guerra Civil. En Teruel vas a encontrar una ciudad con historia y con futuro, una ciudad que te dejará huella.